Las fotografías reproducen un fragmento del mundo que podemos ver, pero tienen limitaciones. Identifiquemos el objeto de la foto. Alguien podría decir que se trata de la imagen satelital de un planeta remoto. Realmente lo parece, sin embargo, es un melón. Alguien podría decir que se trata de la imagen satelital de una desembocadura de un río, y realmente lo parece. Sin embargo, es una antigua tablilla, una piedra tallada con escritura antigua que registra el paso del cometa Halley hace miles de años. ¿Se trata de un montón de plumas? No, es la foto ampliada con microscopio de la escarcha formada sobre un vidrio. ¿Podrían reconocer esto? Es mi mano. ¿Por qué estas imágenes pueden resultar tan confusas? Porque no tenemos referencias suficientes para reconocer el objeto. Por ejemplo, el tamaño. La desembocadura de un río y una piedra escrita tienen diferencias de tamaño muy grandes. En un caso, la foto sería una toma de una superficie de varios kilómetros cuadrados, mientras que en la otra seguramente será menor que 1 metro cuadrado. Las plumas tienen el tamaño de nuestra mano y lo que se ve a través del microscopio tiene un tamaño menor que un pelo de nuestra cabeza. Pensemos en la diferencia de tamaño entre un planeta lejano y un melón. ¿Para qué los arqueólogos colocan una regla en sus fotografías? Para tener idea del tamaño real de los fósiles. Es decir, para tener idea de la escala de la fotografía. Es fundamental conocer la escala en una foto, en un dibujo o en una maqueta para interpretar el objeto real. En muchos casos no alcanza con una idea aproximada y es necesario ser más precisos. Ahí es cuando la matemática nos resulta imprescindible. Desde tiempos remotos, el ser humano trata de interpretar el universo. Recurre a diversos lenguajes para describir objetos y fenómenos naturales. La matemática está presente en muchos de los recursos empleados para procesar y transmitir información sobre el mundo que nos rodea. En particular, empleando la noción de proporcionalidad, que es la base para dibujar mapas, planos, figuras en escala, maquetas, etc. Y también para el cálculo de porcentajes. Un mapa nos sirve para ubicar rápidamente la distancia entre ciudades que queremos visitar. La relación que se usa en el mapa es 1 en 9 millones, que significa que 1 centímetro equivale a 90 kilómetros. Con estos datos podemos saber cuáles son las distancias reales entre las ciudades, porque son proporcionales a las del dibujo. Consideremos las ciudades de Neuquén y Ushuaia. La primera está a 1.778 kilómetros de Córdoba y la segunda está a aproximadamente el doble de distancia, 3.477 kilómetros.
por lo que en un mapa el punto que representa a Ushuaia tiene que estar aproximadamente al doble de distancia de Córdoba que el punto que representa Neuquén. Nos acercamos al concepto de proporcionalidad a través de los mapas, en cuya confección está presente la idea de proporcionalidad. Los profesionales especialistas en la realización de los mapas se llaman cartógrafos. Es una profesión muy antigua y siempre fue necesaria. Los mapas son representaciones de la realidad. Antiguamente eran hechos a partir de la información que brindaban los exploradores. Actualmente existen medios más sofisticados, como los satélites de observación de la Tierra, que envían imágenes de los continentes y de los océanos, que los modernos medios de comunicación organizan y distribuyen. A través de la tecnología actual es posible procesar gran cantidad de información. Cuando nosotros hablamos de cartografía, estamos hablando de representar sobre un plano la superficie de la Tierra, que es una superficie esférica. Esa tarea es posible hacerla siempre y cuando se la trabaje desde un punto de vista matemático. Hay muchos métodos de proyección cartográficos que se llaman y que cada uno tiene una misión particular. Hay algunos métodos de proyección cartográfico que representan exactamente las distancias, otros que conservan las áreas, otros que conservan exactamente los rumbos, es decir, las orientaciones que se deben seguir de un punto a otro. A lo largo de la historia, la cartografía fue una cuestión de necesidad también. Es decir, cada una de las especialidades que necesitó representar la superficie de la Tierra por un fin determinado, fue ocupándose de lo suyo. En ese sentido, vale la explicación de las famosas cartas náuticas que proliferaron a partir del descubrimiento de América. Se hicieron fundamentales para los navegantes poder conocer las rutas y los vientos que lo guiaban al nuevo continente, ¿no? La infografía periodística consiste en transmitir información de actualidad en un medio de comunicación usando herramientas visuales. Es muy difícil definirla con precisión, porque se nutre de otras muchas disciplinas: el periodismo escrito, el diseño, la ilustración, la cartografía, etc. Se trata de una herramienta de síntesis. Los mapas aparecen en infografías en muchas publicaciones. Se los reúne en atlas, que son libros con colecciones de mapas, dibujos, cuadros, tablas, todos relativos a un tema determinado. Los mapas infográficos brindan distintos tipos de informaciones, por ejemplo, sobre relieve, actividades económicas, población, transportes, etc. Y constituyen un aporte básico al desarrollo de la ciencia y la técnica. La proporcionalidad tiene otras aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, además de su uso en planos y mapas. Cuando vemos carteles en la calle con mensajes del tipo «Aproveche esta oportunidad, solo por hoy, rebajas del 10% en lácteos», están usando expresiones de la matemática para anunciar precios más baratos. En periódicos y noticieros de televisión se publican o se dicen frases así: con el empleo de nuevas tecnologías, la producción de manzanas aumentó un 15% con respecto al año anterior. Para comprender esto, necesitamos cierto dominio de la noción de porcentaje que es propia de la matemática. Una maqueta
es siempre proporcional al objeto que se está representando. Esto quiere decir que al dividir cualquier distancia que se mida en la maqueta con la del edificio real, el resultado debe ser el mismo. La escala puede ser en función de lo que uno quiera estudiar. En este caso, la relación que hay es escala, se llama 1 en 100. Cuando decimos 1 en 100, es como si al edificio lo redujéramos en todas sus 3 dimensiones 100 veces. Y eso es lo que nos queda en la realidad, que es esta maqueta en sí. La maqueta puede tener distintas escalas. Eso está en función de lo que se quiera estudiar. Hay maquetas que son en escala 1 en 1, donde 1 centímetro equivale a 1 centímetro, porque se necesita estudiar algo en proporciones reales para después construirlo. Cualquier alumno puede construir una maqueta de su escuela. Tal vez alguno ahora se anime a hacerlo. Ya dijimos que las fotografías son proporcionales a los objetos reales que nos muestran. Es decir, que se encuentran a escala. ¿Cómo pueden entrar los 11 jugadores de nuestro equipo favorito en una foto de 10 centímetros por 13 centímetros? Viendo la foto nos damos cuenta que el arquero es más alto que el que juega de 4. Cuando sacamos fotos también está presente la noción de escala, porque pasamos de una realidad de cientos de metros a un papel de unos pocos centímetros de lado. Del mismo modo, podemos obtener versiones de organismos microscópicos en figuras ampliadas, que a simple vista serían imposibles de percibir por el ojo humano. También en la pantalla de TV está presente la noción de escala. Por ejemplo, esta pantalla no alcanza para contener mi imagen en tamaño real. Sin embargo, un adecuado enfoque nos brinda una vista de conjunto acorde con la realidad que nos permite reconocer la imagen que observamos. Las escalas sirven para expresar la relación de tamaños entre la realidad y el dibujo que la representa. Si la escala es, por ejemplo, 1 en 10, eso significa que a cada unidad del dibujo le corresponden 10 unidades del objeto representado. Los ejemplos anteriores muestran el empleo de escalas de reducción. Vemos que la relación numérica que las expresa, en esos casos, es una fracción menor que 1. Por ejemplo, 1 en 5 millones, que es la fracción de 1 sobre 5 millones. En otras oportunidades se ven figuras que son ampliaciones, como en el caso de organismos microscópicos que permiten observar sus características. La escala usada en estos casos, por ejemplo, para representar una célula, puede ser una ampliación de 1000 veces. Lo que en el gráfico tiene 1000 micrones, o sea, 1000 milésimas de milímetro, en la realidad tiene 1 micrón. Si lo queremos ver como fracción, será 1000 en 1, o sea, 1000. La inflación es el aumento de los precios en un periodo de tiempo, en este caso en un año. Que la inflación fue del 8% durante el año, quiere decir que si una familia en enero del año pasado gastó 100 pesos para vivir,
En enero de este año necesitará 8 pesos más, es decir, 108 pesos. Otro ejemplo, que el rendimiento del trigo disminuyó un 30% este año, significa que si el año pasado se produjeron 100 kilos de trigo, este año, habiendo sembrado la misma cantidad de hectáreas, se produjeron 30 kilos menos, es decir, que se produjeron 70 kilos. Ahora, en realidad, ninguna familia puede vivir un mes con 100 pesos. Y tampoco es posible que la cosecha total de trigo del país haya sido de 100 kilos. Utilizamos el número 100 porque es más sencillo calcular porcentajes a partir de él. Por ejemplo, el 8% de 100 pesos son 8 pesos. El 30% de 100 kilos son 30 kilos. Entonces, para saber en realidad cuánto necesitará una familia que en enero del año pasado vivió con 1.200 pesos, necesitamos calcular el 8% de esa cifra. Si sabemos que el año pasado se produjeron 15 millones de toneladas de trigo y este año se produjo un 30% menos, debemos calcular el 30% de 15 millones. Lo que hacemos es usar porcentajes. Veamos cuánto necesita una familia que el año pasado gastó 1.200 pesos. Si la inflación fue del 8% anual, lo que necesita ahora es 1.200 más el 8% de 1.200. ¿Cómo calculamos el 8% de 1.200? Si tenemos 100 monedas de 1 peso, el 8% sería 8 de esas 100. Ahora, si en lugar de tener 100 monedas, tenemos 1.200, el 8% consistirá en tomar 8 monedas por cada 100. Como en 1.200 podemos armar 12 grupos de 100 y debemos tomar 8 monedas por cada grupo, resulta que el 8% de 1.200 es 8 por 12 igual 96. Por lo tanto, la familia de nuestro ejemplo deberá gastar este año 1.296 pesos para comprar lo mismo que el año pasado compró con 1.200 pesos. Vienen y me dicen que me aumentan 100 pesos en mi salario. Entonces, claro, uno dice, uy, qué bueno, 100 pesos, ¿es mucho o es poco? Bueno, lo mucho o poco es siempre comparado con qué, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si yo gano 5.000 pesos, ¿sí? Esos 100 pesos que me aumentaron, en realidad, cuando hago la comparación, ¿qué hago? Hago los 100 pesos que me aumentaron dividido los 5.000 que yo es lo que gano, ¿sí? O que me gustaría ganar en todo caso. Eso cuando uno hace la división da 0,02, es decir, da un 2%, es decir, que esos 100 pesos comparado con los 5.000 es lo mismo que 2 pesos comparado con 100. Simbólicamente uno diría, bueno, me están aumentando 2 pesos por cada 100 pesos. Si en cambio yo en lugar de ganar 5.000 pesos gano 500, entonces ahora los 100 pesos comparado con los 500 hago la cuenta. 100 dividido 500 me da 0,2, es decir, el 20%. Es decir, que cada 100 pesos me están aumentando 20. Por lo tanto, esos 100 pesos comparado con el salario son
el 2% en el caso de un salario de 5.000 y el 20% en el caso de un salario de 500 pesos. Supongamos que queremos calcular el 15% de 3.200. Primero, deberíamos ver cuántos grupos de 100 hay en 3.200 para después poder tomar 15 de cada uno. Para eso, dividimos 3.200 sobre 100, que nos da el número de grupos de 100. Y luego lo multiplicamos por 15, pues tomamos 15 unidades de cada grupo. Podemos volcar todo en una única cuenta. 15 por 3.200 sobre 100 es igual a 480. Por lo tanto, el 15% de 3.200 es 480. Les proponemos que calculen cuál será la cosecha de trigo de este año si el año pasado se cosecharon 15 millones de toneladas y este año el rendimiento es un 30% menor. Los gráficos de torta se arman considerando las proporciones indicadas en los porcentajes. Así, si el porcentaje de alumnos que vive a menos de 3 kilómetros de la escuela es del 25%, en el gráfico se indicará un cuarto del círculo, pues 25 es una cuarta parte de 100. Si el 50% son mujeres, en un gráfico de torta se marcará la mitad con un color que identifica a las mujeres y la otra con otro color que identifica a los hombres. Esto es así porque 50 es la mitad de 100. Les proponemos que calculen del total de alumnos que hay en la escuela, qué porcentaje hay en primer grado, qué porcentaje en segundo, en tercero y así sucesivamente. Luego pueden volcarlo en un gráfico de torta. Los temas que tratamos constituyen aplicaciones de relaciones de proporcionalidad, en los que la información recibida emplea lenguaje matemático, cuyos distintos códigos son los que aprendemos a interpretar. Es habitual que nos enfrentemos a distintos tipos de códigos infográficos, ya sea que se trate de la lectura de un periódico, de la oferta de un producto alimenticio, o de la decisión para poner un negocio o aceptar un trabajo, o de conocer las comodidades que ofrece una vivienda. Gracias a los dibujos a escala, los mapas nos muestran continentes en una sola hoja de papel. Podemos también visualizar estructuras microscópicas y células u objetos muy pequeños que no podríamos apreciar a simple vista, o tan inmensas que jamás podríamos observarlas en forma completa sin ayuda. La información en términos de porcentaje nos permite analizar y comparar cambios en realidades muy diferentes. Por ejemplo, la relación entre una parte y el todo en situaciones muy diversas, al remitir siempre a un todo referencial que se considera 100. De este modo, cuando se habla de un 20% de una cantidad, no importa su dimensión, sino que queda claro que al hablar del 20% nos referimos siempre a la quinta parte de cualquier cantidad. El concepto de proporcionalidad es un conocimiento matemático que forma parte de nuestra vida cotidiana. Si no me equivoqué en las cuentas, la cosecha de trigo de este año es de 10.500.000 toneladas. Estaba pendiente del resultado.